buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este municipio llamado Santa Fe de Antioquia, ubicado más o menos a 1 hora y media de Medellín, y se dedican sobre todo a la siembra de frutas. Es un lugar muy turístico y la arquitectura también es muy relevante dentro de nuestro país. Y los campesinos cumplen con todos los protocolos de bioseguridad en medio de la pandemia. Bienvenidos al capítulo de hoy. La garrapata es un animal que se adhiere a la piel de los animales. Por eso en el siguiente informe les vamos a contar cómo prevenir y controlar este parásito que incluso se está desarrollando en climas que antes no lo hacía. Todos los detalles en la finca de hoy. En el siguiente informe les vamos a contar algunas recomendaciones para el establecimiento del cultivo de arándano en Colombia, que apenas está en sus inicios. Además les daremos algunas recomendaciones muy importantes frente a la selección del terreno, los cuidados y el suelo. Todos los detalles en un momento. Ya les hablaremos sobre el instinto o la habilidad maternal de las vacas. Por ejemplo, cuando el ternero nace, hacen una serie de actividades, por ejemplo, lamer al animal. Esto es muy importante en su desarrollo. ¿En qué consiste todo este tema? Ya se los contamos en el siguiente informe. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El crecimiento de la ganadería puede verse afectado por la presencia de enfermedades transmitidas por garrapatas, que son ectoparásitos hematófagos, es decir, que se alimentan de la sangre de los animales y pueden perjudicar seriamente la productividad, el comercio y la salud pública. Estamos hablando de los parásitos que afectan a los bovinos, a las vacas. Y en este caso tenemos que las vacas no son propias de este continente, las vacas fueron traídas con los españoles en los años 1400. Las garrapatas, cuando vinieron, trajeron unas garrapatas que son propias del ganado, son garrapatas originarias del sudeste asiático. Esas garrapatas, cuando llegaron los ganados con los españoles, se establecieron en nuestros territorios y hoy en día son endémicas en las zonas bajas. En todo el hemisferio se han identificado más de 40 especies de garrapatas que afectan a los animales, pero la de mayor impacto en el sector pecuario es la conocida como garrapata común del ganado. Transmitidos por garrapatas y que producen la fiebre de garrapata. Esa es la fiebre de garrapata, son organismos que son transmitidos por la garrapata, que hoy en día son nativos o no nativos, sino endémicos en nuestras regiones. Por ejemplo, cuando yo llevo animales de tierra fría a clima cálido, por ejemplo, llevo animales de la sabana de Bogotá a Villavicencio, los animales al llegar a Villavicencio y tienen contacto con las garrapatas, se enferman de fiebre de garrapatas. La fiebre de garrapata no ocurre donde es abundante la garrapata, por el contrario, ocurre donde es escasa. Cuando el ganado nace y desde pequeño tiene contacto con garrapatas, adquiere inmunidad y no se enferma de fiebre de garrapata. Cuando un ganadero de Villavicencio tiene garrapatas, a él no se le mueren los animales por fiebre de garrapatas. Él tiene el problema de que tiene que estar tratando a sus animales con antiparasitarios para el control de la garrapata. Pero cuando la fiebre de garrapata ocurre en climas fríos y climas medios, los animales se mueren, porque es una enfermedad aguda, con fiebre y mortalidad de los animales, y se demora algún tiempo los ganaderos en conocer la causa de la enfermedad. Generalmente es muerte con un síndrome febril y de pérdida de sangre, anémico. El cambio climático es una realidad y está asociado con dos condiciones. La primera, a un aumento lento pero sostenido en la temperatura del suelo y a unos cambios en los regímenes de precipitación pluvial y de épocas de sequía. Si la garrapata se establece permanentemente en los altiplanos, sería un problema gravísimo y desastroso para la ganadería de leche en los trópicos altos colombianos. Manejar el problema de garrapatas y cambio climático. Las garrapatas son ácaros pero de mayor tamaño y también llegan a presentar resistencia a insecticidas. En casos agudos de fiebre de garrapata, lo mejor es apoyarse en el servicio de laboratorio y la medicina veterinaria.
En el departamento del Huila, en la finca La Alemania, ubicada a 1.700 metros sobre el nivel del mar, la ganadería doble propósito se ha convertido en una alternativa a agregar para generar nuevos ingresos al bolsillo de los productores. Allí un profesional nos habla sobre los cruces más recomendados y que mejor se adaptan a esta zona, teniendo en cuenta las ofertas de ejemplares actualmente presentes en nuestro país y las preferencias de los ganaderos. El que quiere producir más carne, en este momento en Colombia encontramos unos toros muy competitivos, ¿sí? Podemos encontrar las razas cebuinas, podemos encontrar el Nélore, es una raza muy competitiva también. Para tú producir leche encuentras una cantidad de pajillas de unos toros extraordinarios, y ya de pronto metiéndonos más a la línea de la leche sí encontramos una variedad enorme. Pero hay que tener en cuenta de que las pajillas de los toros que se van a utilizar en cuanto a leche para tener un buen resultado tienen que ser pajillas de toros probados y comprobados en leche. Desde hace un tiempo, para la producción de leche en la zona han empezado a incluir razas Holstein, Pardo Suizo, Ayrshire y Jersey. Sin embargo, es importante que los ganaderos consideren que estos ejemplares logran sus mejores picos de producción en trópico alto. En cambio, en esta zona, sus niveles de leche pueden disminuir a la mitad. Por eso, los productores se han dedicado a la tarea de conseguir pajillas de toros Gir, campeones en producción de leche, e incluirlos en sus ganaderías. Agregar esta raza ha traído varios beneficios al hato huilense. Hemos utilizado un mejoramiento genético utilizando razas Gir para poder darle resistencia en cuanto a la garrapata, y encontramos en esta región, o la gente que quiere implementar este proyecto, encontramos que tienen vacas 7 colores, que son las vacas de la región, vacas de muchos cruces, pero la gente muchas veces busca irse solo por la leche, olvidando así dar una resistencia al animal. Tenemos que tomar conciencia de que genéticamente hay animales que vienen equipados mediante la evolución que han adquirido, y ya son animales que adquieren esa resistencia y son animales que ya no van a tener problema de garrapata. Entonces, la incidencia de garrapatas abarca toda la zona del Huila. Los mismos ganaderos actualmente consideran la problemática como grave, pues aseguran que el insecto ha adquirido mucha fuerza frente a la aplicación de productos químicos. Aportando resistencia a la ganadería de estas fincas en los cruces con Gir, se logran disminuir casos de anaplasmosis, babesia o tripanosoma, problemas de estrés calórico en extensos veranos y enfermedades podales. La gente, cuando quiere hacer este mejoramiento genético, si no tiene razas puras, por decir un Holstein o un Gir, que va a sacar un ternero o una ternera girolando, podemos hacerlo mediante una asistencia técnica que le brinde un asesoramiento en cuanto a ojo, mirando el fenotipo del animal y el genotipo, para así mismo mirar qué toro se le mete a esa vaca, independientemente de que sea pura o sea 7 colores. Para esta zona pega muy bien el blanco orejinegro, es un animal muy resistente, es un animal que hay mucha raza criolla, ¿no? Aquí en Colombia, el criollo caqueteño, el sanmartinero, el blanco orejinegro, ese tipo de animales nos brindan una resistencia extraordinaria para esta zona. Cualquiera que sea la preferencia de producción en la finca, se puede agregar resistencia al realizar el mejoramiento genético, incluyendo toros de la línea lechera de razas cebuinas o de razas criollas. Las asociaciones ganaderas de municipios como El Pital, La Plata y Garzón han venido manejando pajillas importadas de Brasil, Europa y Estados Unidos. En esta zona del trópico colombiano, tanto para la producción de leche como de carne, no se trata de preocuparse por obtener altas cantidades de producción, se trata de que el negocio ganadero sea rentable con animales que, aunque en lechería, por ejemplo, solo den 15 o 20 litros, los gastos que acarree tal animal sean consecuentes con los beneficios obtenidos. Pese a ser un fruto conocido por crecer de manera silvestre en países ubicados en el hemisferio norte como Estados Unidos y Canadá, el arándano también es producido de manera exitosa en regiones tropicales como Colombia, por medio del establecimiento de plantaciones controladas que requieren condiciones específicas para su éxito. En la finca de hoy le contamos cómo se debe llevar a cabo la siembra del arándano y las exigencias que usted debe tener en cuenta para lograr la productividad esperada. Básicamente hay que hacer un estudio de suelos, de la estructura del suelo. Cuando son suelos francoarcillosos hay que hacer unos enmendamientos muy grandes, sobre todo de cascarilla de arroz, para darle porosidad, porque es una planta muy exigente en oxígeno, en porosidad. Cuando es un terreno como este, que es
francoarenoso, es un terreno más suelto, entonces nosotros ya le aplicamos menos cascarilla. Cuando nos referimos a enmienda es adicionar productos que nos van a mejorar alguna condición. Digamos, si el pH llega a estar muy bajo, para el caso del arándano por debajo de 5, pues tendremos que colocar una enmienda. Normalmente es cal-dolomita, existen otros productos que lo que hacen es subir el pH al ideal. En ocasiones también se hacen aportes nutricionales al momento de arreglar la tierra para colocarlo como un punto óptimo. La preparación del terreno se lleva a cabo utilizando maquinaria especializada en picado y remoción de tierra. Posteriormente se recomienda hacer una labranza más profunda con un arado de disco y finalmente, haciendo uso de una surcadora, se realiza el establecimiento de las camas donde van a reposar las líneas de riego y las plantas. Durante esta preparación, el productor puede optar por realizar el análisis de suelos. Esto se hace con el fin de que la mata pueda drenar. ¿Sí? En la altura del caballón. Esto está calculado más o menos para que la mata drene y aquí poder, cuando se realza el camellón, entonces no se encharque el agua que puede producir fusarium, que es uno de los hongos que más se pueden encontrar acá en el suelo. La raíz del arándano es bien susceptible al exceso de agua. Entonces con esto vamos a controlar un poco la humedad. Cuando ya tenemos el plástico instalado, se abren los huecos entre 80 centímetros y 1 metro, ya dependiendo la densidad de siembra de cada agricultor. A mi concepto, menos de 80 sería muy confinado, más de 1 metro se estaría desaprovechando el área. Entre cama y cama se recomienda dejar un espacio de 1,60 a 2 metros para mejorar la captura de la luz y la movilización de los operarios. Luego de establecidas las medidas, se puede proceder a la selección de las plantas a sembrar. Estas deben poseer entre 12 y 15 centímetros de longitud. De que la planta se manifieste radicularmente bien, entonces va a haber una respuesta vegetativa. Entonces ahí nos damos cuenta que aquí el sistema radicular está muy bien compacto, bien compactado, entonces ahí tenemos que esto es una planta que se garantiza porque de aquí depende pues que la parte elevada sea bastante vigorosa. Así como la parte foliar de las plantas, el sistema radicular posee gran importancia en el proceso de selección del material, pues de esto dependerá la absorción de los nutrientes existentes en el terreno y el desarrollo del cultivo. Esto se llama liberación de la raíz. Entonces nosotros tenemos que abrirla para darle espacio a su desarrollo, porque el sistema radicular, sin ser tan complejo, es muy sencillito, pero también necesita de que la raíz se libere. Entonces ahí podemos ver que la raíz es blanca, o sea que ahí se le ve la vida del sistema radicular. Lo que sigue es idear un sistema de riego que nos permita hacer el aporte de agua necesario para el suelo, que es bien particular de cada estructura del suelo. Si es más arcilloso, más limoso, más arenoso, se establece cuál es la manguera ideal, con qué caudal y con qué distanciamiento entre los goteros. Cuando tenemos eso ya definido, se instalan las mangueras y se coloca la cobertura, el plástico, el mulch sintético. Luego de establecido el cultivo, se recomienda practicar una poda que permita que las plantas crezcan de forma lateral, pues lo que se busca es hacer una especie de seto o cerca viva para así aprovechar al máximo el área foliar y obtener plantas más competitivas en términos de producción. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuántas frutas puede producir un manzano en un año? A. 4.000 manzanas. B. 12 manzanas. C. 420 manzanas. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuántas frutas puede producir un manzano en un año? A. 4.000 manzanas. B. 12 manzanas. C. 420 manzanas. La respuesta correcta es la C. Las manzanas pueden llegar a producir 420 frutos en edad adulta, pero depende del cuidado que se le dé durante el cultivo, como polinización, fertilización, riego, protección de plagas y enfermedades.
En conversación con Julián Valero Marulanda, ingeniero agrónomo de profesión, conocimos algunas prácticas agrícolas que pueden desarrollarse en diferentes cultivos del país, como el uso de los bioinsumos que son de utilidad al implementarse, pues cuidan el planeta, no son nocivos a la salud de los trabajadores que los usan y favorece el comercio de las cosechas, entre otras. Hay buenas prácticas como por ejemplo el uso adecuado de los insumos agrícolas. Ahí, por ejemplo, cobra mucha importancia entonces el uso de bioinsumos, de productos de origen biológico que permiten controlar enfermedades y plagas, que permiten ampliar la eficiencia de los fertilizantes a un costo relativamente bajo. Si bien el uso de fertilizantes y agroquímicos es importante al momento de controlar plagas y enfermedades, el ahorro que representaría la reducción y el uso de los mismos oscilaría entre el 15 y el 30%. Porcentajes podemos hablar cerca de un 20% de reducción en el uso de fertilizantes nitrogenados con el uso de microorganismos como Azotobacter y Azospirillum, que es un producto que se llama Nitrovac. También podemos hablar de una reducción entre el 20 y el 30% de fertilizantes con base en fósforo por el uso de Pseudomonas, que es otro microorganismo que permite solubilizar el fósforo que esté absorbido, que esté fijado en el suelo. Y puedo estar hablando de unos ahorros del orden del 15 al 20% en el costo de los insumos para control de plagas y enfermedades. El manejo de bioinsumos no es perjudicial para el agua, pues a la vez que se controlan problemas fitosanitarios de manera natural, el ahorro de este líquido es significativo y preserva dicho recurso natural. Es por ello que son productos con alta demanda al poderse implementar de manera sostenible y ecológica. Tener un uso adecuado de agroquímicos, de hacer un uso eficiente del agua, que es un recurso cada vez más escaso y absolutamente vital para la agricultura, hacer una adecuación correcta de los suelos para poder incrementar la eficiencia del agua, de los fertilizantes y de los insumos requeridos para la producción. Reducir agroquímicos a través de bioinsumos es favorable, pues al ser utilizados de forma correcta y constante no solamente habría un manejo eficiente de los cultivos, además porque no dejan trazas que puedan afectar la salud del consumidor final, contribuyen al aumento y rendimiento y la producción agrícola, entre otras. Lo bonito de este asunto es que no solamente permite reducir el uso de agroquímicos, que van a generar trazas, muchos de ellos en el producto final que llegue al consumidor, sino que también es una herramienta eficiente. O sea, yo puedo controlar plagas, puedo controlar enfermedades del suelo, enfermedades foliares, con esos bioinsumos con una tasa de eficiencia superior al 90% en muchos casos. Algunos bioinsumos son creados y producidos a partir de bacterias benignas que se encuentran en el medio ambiente. Aquí, nuestro entrevistado nos explicó el método de recolección utilizado por él. Se aíslan, se toman del mismo suelo, del mismo ambiente, se identifica qué cepas hay, qué microorganismos se encuentran que tengan interés para la agricultura, se hacen aislamientos en laboratorio y a partir de allí, una vez identificada y extraída, aislada la cepa, se empieza a hacer multiplicación. Otro de los compuestos con los que cuentan los bioinsumos es la materia orgánica de los animales, incidiendo con gran eficacia en la obtención de resultados. Eso también hace parte importante de la eficiencia de los bioinsumos y es que ellos se alimentan de la materia orgánica que hay disponible en el suelo. Entonces no es solamente aplicación de bioinsumos como tal, sino que tiene que ser un paquete de manejo agronómico que permita que se establezcan bien en el suelo por medio del aumento de la materia orgánica e incorporación de material vegetal al suelo. El resultado final evidenciado por los agricultores es satisfactorio, pues el tener cultivos con mayor rentabilidad y productividad les permite el acceso libre a mercados de alta exigencia en términos de trazas de agroquímicos y que en la mayoría de casos tienen mejores precios que el mercado nacional. Una de las etapas críticas en la actividad porcícola es el destete de los lechones, pues no llevar a cabo este proceso de manera adecuada puede generar grandes consecuencias negativas en los animales, sobre todo en términos de ganancias de peso y rendimientos en canal. El productor debe tener en cuenta que la finalización de la lactancia y el inicio del destete genera en los ejemplares altos niveles de estrés por el cambio de alimentación, de instalaciones y hasta de relaciones sociales. Por esta razón le damos algunos consejos para que llevar a cabo este proceso no ocasione grandes traumatismos en su explotación. Los animales presentan diferentes inconvenientes en esta etapa que es crítica. ¿Por qué? Porque ellos vienen de una dieta
que es básicamente un 90% en leche, un 10% de concentrado comercial que se les da pues como para que ellos, su tracto digestivo se vaya acostumbrando al cambio. Sin embargo, una vez que nosotros destetamos los lechones, se traen a estos cuartos de precebo, se les da unas condiciones de calor óptimas para que ellos sigan en su proceso de acondicionamiento. Los 8 primeros días de destete son los de mayor riesgo para los animales por los diferentes cambios a los que son sometidos. Para evitar grandes disminuciones de peso, afectaciones digestivas como diarreas post-destete y hasta mortalidades, el productor debe establecer un esquema nutricional balanceado que contribuya a cambiar progresivamente los hábitos alimenticios de los ejemplares. Lo que hacemos nosotros acá es una vez se destetan, se les aplica el concentrado comercial con yogur o con subproductos lácteos, pues para reemplazar en gran medida el destete que se hace, o sea, se les retira de la mamá para que dejen de consumir leche, para que consuman concentrado comercial. Entonces traemos y damos concentrado comercial y con leche en una proporción más alta de yogur que lo que se hacía en la parte de lactancia. Para que esta estrategia alimenticia tenga mejores resultados, el productor debe ofrecer el yogur a los lechones desde los primeros 10 días de nacidos junto con el concentrado de preinicio. De esta manera, acostumbrar el sistema digestivo a este alimento y así reducir los traumatismos en fase de postdestete. Nosotros le aplicamos yogur a los lechones a libre voluntad, igual que el concentrado. Aquí tenemos concentrado comercial que está seco, pero nosotros adicionamos el yogur y obviamente queda una masa que los animales pues la van a consumir más fácilmente. Pero nosotros aplicamos el yogur, esperamos a que ellos lo coman y volvemos a adicionar yogur, le damos 3 veces al día más o menos yogur para que ellos pues se alimenten a base más que todo de yogur. En la experiencia de esta granja, cuyo propósito es la cría y venta de lechones, el productor suspende el suministro del concentrado con yogur cerca de los 54 días de nacidos cuando alcanzan alrededor de los 20 kilogramos de peso. Los lechones en esos primeros 3-4 días de desteto se pueden estar aquí en esta granja, el promedio de destete está más o menos en 10.2 kilos de 30 días. Entonces, si nosotros los traemos a estos corrales de 10 kilos y no les damos el yogur, a los 2-3 días los pesamos y los lechones están en 7 kilos. O sea que estarían perdiendo un 30% más o menos del peso. Y obviamente, pues mientras que se empiezan otra vez el ciclo a recuperar esos kilos perdidos, pues es mayor el tiempo. Obviamente mayor tiempo en instalaciones, en manejo, en concentrado en todo lo que es mano de obra y todo. Este tipo de implementación le ha ocasionado al criador una disminución de costos sustancial, teniendo en cuenta que los gastos de alimentación de los animales en una granja porcícola están alrededor del 75% del total de los costos de producción. Lamido, secado del cuerpo del recién nacido y algunos bramidos de la vaca determinan generalmente los minutos siguientes al parto bovino. Estas acciones, según los expertos, no son más que el instinto natural, la voluntad de la hembra por atender y cuidar a su becerro, actos que hacen parte de lo que técnicamente se denomina como habilidad materna. Es cuando los animales, las madres, tienen a su cría, la protegen. En su periodo de lactancia les suministran muy buen alimento, las protegen de depredadores, las protegen de todas las situaciones adversas que puedan presentar, hasta llevar una cría a su estado de destete en muy buenas condiciones. La razón del lamido es activar la circulación de la sangre a través del cuerpo del recién nacido y también su respiración. Acto seguido, la cría expande sus pulmones y expulsa las flemas presentes en la tráquea. Entre tanto, la madre seguirá insistiendo para que el ternero se levante e ingiera el primer alimento de la ubre, el calostro, que es fundamental en esas 8 primeras horas de vida. Paciencia, o lo llamamos comportamiento flemático. ¿Por qué? Porque es la tranquilidad que el animal tenga ante su cría y cómo la defienda de los depredadores. Además, cómo la cuide, cómo le permita para que ella se alimente, le suministre el alimento y esté con ella. Entre más cariño tenga su cría,
mejor puede ser el desarrollo de esta. Los olores de la sangre y la placenta refuerzan ese reconocimiento materno momentáneo, al cual se sumarán segundos después el bramido como parte de esa estimulación temprana, que posteriormente se convertirá, por decirlo de alguna manera, en su medio de comunicación. A mayor distancia entre madre e hijo, los bramidos se hacen más fuertes. Técnicamente, la habilidad materna no es aprendida. Por lo general, en el primer parto muestran lo que van a hacer. Ya que el animal tenga un accidente en el camino o sufra de algún problema, algún trauma, porque también lo puede tener, sí se puede generar inconvenientes, pero en el primer parto sí muestran que van a ser buenas madres, así van a seguir siéndolo. En términos genéticos, no todas las razas bovinas tienen la mejor actitud ante sus crías. Sobre todo cuando hablamos de animales bostauros, que son los animales europeos y que son más productores de leche, esos animales tienen una habilidad materna mayor, como es la raza Holstein, la Ayrshire, la Jersey, entre otras, que son animales productores de leche. Ya los animales Bos indicus o de la India, que son más productores de carne y que se trabajan también cruzados para doble propósito, tienen un poco menos de habilidad materna. Vacas que no tengan habilidad materna obligan a que el operario sea quien realice esos primeros cuidados del ternero después del parto, limpiándole las mucosas de la boca y la nariz y en lo posible masajeando el cuerpo con un paño limpio o un costal, además de garantizar que la cría llegue hasta la ubre para ingerir ese alimento. Las repercusiones de la actitud de la vaca trascienden después del parto. Y se buscan hembras que tiendan a tener un comportamiento flemático, o sea, una buena habilidad materna con sus crías, para de esa manera llevarlas hasta el punto de destete en el peso óptimo y fuera de eso que no tenga percances en su crianza. Es cruzarla con un animal de raza Bos taurus y un animal de raza Bos indicus para que salga un cruce del 50/50 y de esta manera los animales puedan tener esa condición. En el destete, sobre todo de los bovinos que son dedicados a la ceba, es donde realmente se ve la importancia de la habilidad materna. Ahí es donde es muy importante la habilidad materna, porque buscamos que un ternero, ojalá el peso ideal que llegue al destete de 200 kilos en adelante, y sería perfecto si llega a los 230 kilos, y con eso le puede ayudar mucho a su madre. Las hembras destinadas a la producción de leche suelen tener una mejor habilidad materna. Sin embargo, por la demanda del producto por parte del ganadero, las crías son separadas más ligero. Esa carencia se compensa generalmente con el suministro de leche a través de biberón o con concentrados especializados. Al regreso, veremos la importancia de preparar el suelo con cultivos para sembrar los pastos que serán alimento de bovinos y les daremos algunas recomendaciones para fortalecer el sistema inmunológico de aves y cerdos con antibióticos naturales. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Un ganadero es primero que todo agricultor, pues puede sembrar el mismo alimento que le va a dar a sus bovinos, así ahorra dinero y garantiza el bienestar animal. Ya les contaremos cuáles son las diferencias entre los antibióticos naturales y los farmacéuticos. Esto sirve para ahorrar dinero y también no hacer tanto uso de químicos que puede contraer enfermedades en los animales. Ya les hablaremos sobre la importancia de la podología en los hatos ganaderos. Esto sirve para reducir el número de enfermedades que le pueden dar a los animales y en ese sentido reducir el índice de mortandad. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Desde hace muchos años se ha manejado una implementación de praderas por medio del cultivo de la papa, que por términos de costos pues es bastante beneficioso para el ganadero. Si quisiera establecer una pradera, pues yo tendría que hacer una preparación del terreno, tendría que hacer un análisis de suelos y respecto al análisis de suelo tendría que hacer una fertilización. Lo ideal sería pues escoger una semilla que en condiciones de mi suelo sea la mejor
y que en lo posible supla las necesidades de mis animales, sea de proteína o sea de energía. La siembra de plantaciones como papa y arracacha requieren de una minuciosa preparación de suelos y la aplicación de elementos como nitrógeno, fósforo y potasio por medio de fertilizantes que pueden ser orgánicos o comerciales, cuyas sustancias permanecen en el suelo en importantes porcentajes aún después de cosechado el producto y que además dejen la tierra suelta beneficiando la posterior siembra de pastos para la alimentación bovina. Las vacas, por sus condiciones de pezuña, tienden a endurecer mucho el suelo, entonces yo tengo que estar constantemente o rayando, o si voy a hacer la implementación, lo ideal sería que para que esta semilla se desarrolle tenga las condiciones de humedad y de suelo completamente suelto. Aparte de la papa, lo ideal sería buscar eso, qué cultivos me dejan suelto el suelo. Esta implementación, además de representar una optimización en el tiempo de preparación del suelo, también contribuye a mejorar la rentabilidad de la finca, pues muchos ganaderos optan por ofrecer en arriendo pequeños espacios de tierra a agricultores que, como en el caso del cultivo de papa, en 6 meses aproximadamente cosecharán su producto. Yo tendría que tener por hectárea una determinado presupuesto. En cambio, con el cultivo de la papa, pues aparte de tener un ingreso adicional por el arriendo, los paperos tradicionales tienden a usar mucho más en su cultivo de lo que necesitan. Cuando yo arriendo, aparte de eso, pues todo lo que quedó de la papa, eso va a quedar ahí y me ahorro la preparación, me ahorro la fertilización, de tal manera que simplemente es regar el pasto. Previamente pues ya ha citado mirar respecto a los análisis de suelos, respecto sobre todo a pH, porque hay condiciones que hay que mejorar. No todos los paperos me dejan buenas condiciones, ¿no? Porque hay unos que encalan, hay otros que fertilizan con gallinas, hay otros con humus. Entonces la idea es simplemente mirar qué me sobró de lo que quedó de los paperos, y en 2-3 meses ya tendré mi pastura otra vez para cosechar. Haga una elección adecuada del pasto a sembrar, pues de esto dependerá el aprovechamiento que se le dé a la previa preparación del terreno y la alimentación balanceada de los bovinos. Tenga en cuenta que para que esta implementación sea eficiente, el productor debe respetar los tiempos de corte y manejo indicados según el tipo de pastura. Si decidimos usar una semilla importada, esto debe traer una etiqueta con un porcentaje de pureza, un porcentaje de germinación, y también tiene que traer unos intervalos entre cortes. También tiene ahí principalmente la fecha del primer pastoreo. Es muy importante que esta fecha se respete, porque si coseché la papa, hoy riego el pasto y en la fecha que me aparece en la etiqueta dice primera fecha para pastoreo son por lo general 4 o 3 meses. Si lo hago antes, pues toda la inversión se perdió. Hasta ahora se están empezando a desarrollar las raíces, y lo ideal es que si esta etiqueta ya está establecida fue porque previamente se hizo un análisis profesional. Generalmente las pasturas están listas para ser suministradas a los bovinos a los 2 o 3 meses de sembradas, lo que quiere decir que en promedio todo el proceso de preparación del suelo y cosecha del pasto tarda unos 10 meses si se lleva a cabo de manera juiciosa y respetando cada etapa. En la cría de aves y cerdos se utilizan diferentes antibióticos que ayudan a la prevención de microorganismos que afectan su nivel de crecimiento y desarrollo. Por esta razón, se utiliza la labor agroecológica que busca la aplicación y gestión de sistemas agrícolas sostenibles como la siembra del ajo, el limón y la caña agria. Nosotros aquí trabajamos la parte agroecológico, como usted lo ve, aquí tenemos el galpón, tenemos productividad de pollos. Nosotros aquí utilizamos 3 elementos como antibiótico. El limón, aquí lo tenemos la caña agria y tenemos el ajo. Nosotros maceramos esos 3 productos y lo damos por 3 días a los animales. Hacemos un receso de 8 días y a los 3 días nuevos le volvemos a echar. El limón es uno de los principales antibióticos de la medicina natural. Previene, protege y ayuda a la pronta recuperación de las enfermedades. Por otro lado,
El ajo tiene propiedades antivirales que ayuda a la desinfectación de organismos que afecten el animal. Ahí prevenimos varias enfermedades, como por ejemplo la respiratoria. Así que es la enfermedad más común aquí en el departamento del Chocó, por los cambios bruscos de la naturaleza. Estamos aquí en el Chocó donde llueve mucho y hay cambio de temperatura frecuente. Prevenimos muchas enfermedades, bien sea como para los pollos y como para los cerdos. Se tiene en cuenta que los organismos de los dos animales son totalmente diferentes, por lo que concierne que la cantidad del antibiótico sea la necesaria. Esto se suministra en las raciones de los alimentos o, en el caso de los pollos, en sus bebederos para así tener una mejor dosificación. No es lo mismo, ¿sí? Porque debemos de saber, los pollos son más débiles que los cerdos. Los cerdos aguantan más, mientras que los pollos no. Como los pollos van de 0 a 60 días, que yo estoy produciendo pollo agroecológico a 60 días, de 6 libras, 7 libras es el promedio que yo saco pollo aquí. El ajo además es muy utilizado por los avicultores porque ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, elimina lombrices y además contiene vitaminas A, B1, B2 y vitamina C, que contribuyen al crecimiento de las aves. En el caso de los cerdos, estos antibióticos podrían reducir la incidencia de enfermedades clínicas y subclínicas que dificultan el desempeño de su producción. Correcto, cogemos 3 limones, cogemos 3 cañas agrias, ¿sí? Y cogemos 3 cabezas de ajo. Todo eso lo machacamos. Luego lo maceramos por 1 o 2 días. Y ahí se dosifica para echarle a los pollos y en la comida de los cerdos. Por otra parte, se tiene en cuenta que el funcionamiento del antibiótico en cerdos y pollos es diferente, ya que se considera que el porcino tiende a tener una capacidad de almacenamiento más simple, lo que permitirá que conserve mejor sus efectos. A los cerdos les suministramos 2 veces más que a los pollos. Si a los pollos aquí por bebero le están dando 5 centímetros, a los cerdos les puede agregar 10 centímetros en la comida. ¿Sí? Ellos comen, no les pasa nada. Por el contrario, los pollos se consideran más débiles y se verán muy afectados de no tener una disolución apropiada. Finalmente, usted como agricultor puede utilizar la caña agria, que además de servir como antibiótico, funciona como repelente y desinfectante que previene enfermedades como la sarna y disminuye la presencia de mosquitos e insectos. Que la ceba de bovinos deje de ser un simple método de ahorro, porque generalmente en este tipo de fincas se realiza solo de manera artesanal y se convierta en un verdadero negocio para las familias cafeteras, es el objetivo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, que mediante un grupo de investigación caracterizó todo el departamento, encontrando la carencia de forrajes, el desconocimiento y la falta de manejo de los mismos como la principal limitante para la eficiencia productiva de la ganadería dentro de la granja cafetera. Encontrábamos dentro de la caracterización que en las fincas el productor no llegaba ni siquiera a tener una cabeza en 1 hectárea de terreno. Hoy, acá en la finca, ya llevamos nuestro 8º ciclo de ceba y ya podemos contarles a todos los que nos visitan que aquí la capacidad nuestra es de 5 cabezas por hectárea, con el arreglo que tenemos. En el territorio se encuentran solo forrajes tradicionales. La propuesta de la universidad, de acuerdo a los estudios realizados que comprendieron el análisis de 2 especies forrajeras diferentes, es que las praderas se cambien y cultiven con 3 plantas específicas: la Brachyaria Toledo, el botón de oro, y la Leucaena diversifolia, las 3 con índices de proteína probados bastante altos. El pasto Brachyaria Toledo, la literatura nos reporta entre un 8 a un 10% de proteína. La Leucaena diversifolia, sus promedios están cerca de 18% de proteína y los rangos van entre 18 a 24%. Y el botón de oro, hay reportes de 24 a 26% de proteína. La Leucaena diversifolia y el botón de oro funcionan como parte del potrero o pueden sembrarse también como cercos vivos. La cantidad de biomasa fresca que producen permite además ejercer la actividad ganadera en espacios bien reducidos. Digamos, el proyecto acá en la finca tiene 5 fajas, estamos trabajando en 5 hectáreas y cada faja nos está dando pues, la rotación de 1 semana y media
y estamos haciendo rotación de recuperación cada 43 días. Tenemos surcos dobles de leucadenas. Entre los surcos dobles tenemos 3 metros y entre cada surco doble 6 metros de distancia. Lo mejor son las ganancias obtenidas en peso. Vale la pena notar que los animales diariamente consumen agua y sal a voluntad. De que un productor ganaba al día, con el manejo que se tenía, 240, 250 gramos al día. Y el que más ganaba 320, 340 gramos diarios. En promedio, al año 2017, pasamos de esa ganancia a tener 860 gramos al día, con un promedio general de los 6 ciclos de 790. El sistema implementado reduce también el tiempo que se gastaba el ganadero tradicionalmente en entregar un novillo listo para el sacrificio. Le dice a un productor que si él maneja muy bien el sistema, en el año hace 2 ciclos de ceba, los animales entran acá de 230 a 240 kilos y los estamos entregando en 6 meses alrededor de 380 a 400 kilos para ya el servicio de carne. Las condiciones climáticas del departamento favorecen particularmente el cultivo de estos forrajes. Estamos a 1750 metros sobre el nivel del mar. Esta zona donde estamos es zona de suelos de cenizas volcánicas, una topografía ondulada, son suelos altamente productivos de buenas características físicas. Esas condiciones repercuten en que no sea necesaria mucha mano de obra en el mantenimiento de las praderas, basta con un solo operario. En el aspecto de la pradera, a los 6 meses hemos empezado a hacer ya un pastoreo y con las leucadenas y el botón de oro, a partir del 8º mes ya podemos empezar a hacer rotaciones. Pues le ayudamos con un sistema de abonamiento en mezcla de orgánico, 5 bultos de orgánico con un bulto de síntesis química después de cada pastoreo. La proyección del sistema es a 5 años, cuando se sugiere sea renovado por completo. Nosotros seguimos en nuestro recorrido agropecuario por las diferentes zonas rurales de Colombia. En este momento los saludamos desde la finca La Soñada, ubicada en el municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca. Aquí un experto nos habla sobre podología preventiva en bovinos. ¿Por qué debe hacerse? ¿Cuáles son las ventajas de realizarla? Ricardo Caro, zootecnista, nos explica. La podología es la tercera causa de descarte de las vacas en los actos lecheros en el mundo, después de la mastitis, después de la parte reproductiva. Por eso es importante mantener muy controlada la parte podal en las fincas. Eso se debe hacer periódicamente. ¿Qué pasa con la podología? Un animal que no camine bien, obviamente no come bien, y si no come bien, no se reproduce bien. Una vaca con mastitis sigue caminando y sigue alimentándose. Una con problemas reproductivos igual, pero si un animal de estos presenta una enfermedad podal, se echa, se debilita, deja de comer y pierde condición corporal, lo que puede llevarlo a una fase aguda hasta volverse improductivo para la finca y ser descartado. La podología preventiva evita la aparición de cualquier patología en cuanto a los cascos de los animales se refiere, ayudando a conservar los niveles de producción de leche o las ganancias de peso en el ganado de carne. La primera es las cojeras, y entre las cojeras hay muchas enfermedades que producen la cojera, como es la laminitis, la pododermatitis, las enfermedades interdigitales, las úlceras subsolares. Todas esas enfermedades se pueden prevenir. Usted con el trabajo podal reduce bastante la incidencia de estas cojeras. Se han encontrado reportes a nivel nacional y a nivel internacional de datos donde hay más del 50% de las vacas afectadas. La idea es tratar de que eso no suceda. Si a las vacas se les hace un trabajo de podología frecuentemente, el animal va a caminar mucho más cómodo a diario. Por ende, se va a desplazar más por el potrero y su pastoreo será mejor. La idea es hacerlo preventivo. O sea, no espera que la vaca ya coja. Muchas veces a uno lo llaman, uno pues que de pronto trabaja el tema, lo llaman cuando la vaca ya está coja. Y resulta que la vaca cuando está coja es que quiere haber, dice que hay mucho tiempo atrás venía con su problema. La idea es hacerlo periódicamente cada vez que usted saca la vaca, hacer el trabajo preventivo, donde usted le hace el recorte de lo que le está sobrando y obviamente volverle a darle la forma a la pezuña, volverle a darle el puente y toda esa parte lo debe hacer uno.
Lo ideal es que la podología preventiva se realice en cualquier tipo de ganado. Si bien es cierto que algunos productores pueden verlo como una práctica estética, para aquellos ejemplares bovinos destinados a exposiciones, el ganado lechero de ceba que usted tiene en su finca también lo necesita. Lo primero, el arreglo correctivo que uno generalmente en las vacas de estas de leche, con las vacas del trabajo diario, la idea es que las vacas obviamente tengan las dos pezuñas iguales, que no tengan la pared muy larga, o sea, muy grande, y las pinzas. El animal debe pararse más hacia adelante, que no recostarse atrás en los talones, e igualmente tiene la fosa axial, que es como el puente, para que el pasto que entre salga fácil. Entonces, básicamente eso. Cualquier patología podal puede causar molestias y estrés. Con este trabajo periódico en los cascos, el animal no sufrirá de dolores o incomodidades que entorpezcan su etapa reproductiva. Así manifestará a tiempo y mucho mejor su periodo de celo y podrá llevar todo el proceso de reproducción de forma correcta. Usted periódicamente está secando vacas, usted está sacando semanalmente 2, 3, 4, 5 vacas dependiendo del tamaño. De la idea es que el trabajador aprenda a hacer esta labor con mucho cuidado, siendo muy conservador en que no se le vaya la mano, y la idea es enseñándole que palpe bien, que utilice la herramienta adecuada para que no le haga un daño a la vaca y lo haga periódicamente. Aunque a nivel nacional en las carreras universitarias de zootecnia y medicina veterinaria no enseñan dicha práctica, en Colombia existen cursos y capacitaciones dictadas por profesionales expertos en el tema. Con esto, los trabajadores de la finca pueden realizar el trabajo preventivo de manera constante. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta entonces.